Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más. Ya estamos terminando este año, se pasa rápido. Ya falta menos de 2 meses para que se termine el año y qué año, ¿verdad? Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el plan es que el día de hoy estudiésemos Daniel. Vamos a dividir este libro en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte del libro y si Dios nos da la vida en diciembre, el primer sábado de diciembre vamos a terminar el libro de Daniel con la ayuda de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, gracias porque estamos una vez reunidos, Señor, aunque estamos a la distancia, Dios, pero tú permites esta tecnología, Señor, para poder estar en el mismo espíritu, Dios, de alguna forma. Dios, has permitido esto para estar escuchando tu palabra, lo cual antes hubiese sido imposible, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a usar la tecnología, Dios, para bien y no para mal, Señor. Padre Celestial, te pido que tú nos enseñes, Señor, que tú nos ministres, Padre, como tú me has ministrado y me sigas ministrando, Señor. Que cada que estudiemos algo de tu palabra, Dios, no sea para saber más, sino que haga un efecto en nuestra vida transformador, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestros criterios, Señor. Fortalécenos e inspíranos a vivir una vida sobrenatural, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado y te pido, Dios, por cada uno, porque sé que a cada uno tú le has dado un llamado diferente, Señor, y sé que algunos de ellos, Señor, tú los has llamado, Señor, a enseñar tu palabra, Señor, a otros a ministerio de ayuda, Señor, a ministerio de servicio, a evangelismo. A cada uno nos has llamado a diferentes áreas. Te pido que tú, a tu tiempo, Dios, les vayas llevando, Señor, a donde tú quieres que ellos vayan, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Dios. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti en este estudio. Amén. Bueno, pues vamos a empezar porque luego rápidamente se pasa el tiempo rápido. Y bueno, vamos a ver este libro de Daniel. Así se llama este libro, Daniel. Un nombre que se escucha está bonito, ¿verdad? Y vamos a ver el título. De acuerdo a la costumbre hebrea, el título es tomado del profeta, quien a lo largo del libro recibió revelaciones de Dios. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento viene siendo como que el paralelo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento. No hay libro en el Antiguo Testamento que tenga tanta profecía, con tanto detalle acerca de los tiempos finales y gobiernos futuros que el libro de Daniel. Daniel es un puente que cruza a lo largo de 70 años de cautividad babilónica. Acuérdense que había profetas antes de la cautividad y vamos después a ver profetas o sea, después de la cautividad. Pero Daniel es uno de los profetas que estuvo en la cautividad y su vida y su ministerio básicamente son eso, un puente. O sea, durante toda la cautividad estuvo su ministerio y su vida durante esos 70 años tan áridos y tan difíciles. Estuvo este varón, Daniel, ahí por propósitos de Dios, ¿no? En la cautividad babilónica. Entonces, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. El libro de Daniel tiene 12 libros, pero no podemos ahora sí que correr. Estamos tratando de ver lo más importante, resumido, pero sí es un libro también bastante profundo. Por eso mismo les comento que lo vamos a ver hoy, el próximo sábado, 1 de mes de diciembre, si Dios quiere. 9 de los 12 capítulos relatan revelaciones a través de sueños y visiones.
Daniel fue el vocero de Dios al mundo gentil y judío, declarando los planes actuales y futuros de Dios. Bueno, eso es así acerca del título. ¿Por qué se llama Daniel? Pues por su autor. Ahora vamos a ver el autor y fecha, que siempre insisto, el autor es una mera palabra, pero sabemos que el autor es Dios y el escritor es Daniel, ¿verdad? Porque toda palabra fue inspirada por el Señor. Entonces, las únicas referencias de Daniel se encuentran en la Biblia, las cuales pueden complementarse con los datos suministrados por Flavio Josefo, que fue un historiador muy renombrado, cuyas fuentes se desconocen. Según estas fuentes, Daniel pertenecía a una familia noble del reino de Judá, tal vez emparentada con la realeza. Esto no está en la Biblia, pero obviamente Dios permitió que hubiese historiadores y algunos de los historiadores mencionan que Daniel, cuando estaba en su tierra, antes de la cautividad, él pertenecía a la realeza. O sea, no era cualquier familia, era una familia de la nobleza, por llamarlo así. El mismo libro presenta a Daniel como su autor. Vamos a ver, por ejemplo, el 7.1, nada más como por un ejemplo, Daniel 7.1. Ustedes después pueden buscar las demás citas. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, ahí está diciendo que Daniel escribió un sueño y pueden ver ciertos pasajes donde manifiesta que Daniel escribió el contenido que está en este libro. Jesús también confirmó su autenticidad en Mateo 24:15. Eso lo pueden leer ustedes. Y los cristianos primitivos lo aceptaron. Ahora, se cree que Daniel, también por el tiempo largo que duró en la cautividad, cuando él fue llevado a Babilonia, era muy joven. Era muy, muy joven porque de otra forma no hubiera sobrevivido en la largura de la cautividad. Era un adolescente, digamos como ahora le llaman, de unos 15 años, o sea, no sabemos si eran 15, 16 o 14, pero era más o menos de esa edad. Y generalmente, tal como pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando llevaron a los judíos a los campos de concentración, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero generalmente muchas veces mantenían a los jóvenes o a los sanos o a los que ellos podían serles útil y mataban o discriminaban a los enfermos o a los ancianos. Entonces, lo más seguro es que estos jóvenes, de hecho, los hayan llevado a Babilonia sin sus familias, o sea, los arrancaron de su familia. Fueron tiempos muy difíciles, ya hemos estudiado todos los profetas anteriores, cómo hablaban acerca de la furia con los que el rey de Babilonia iba a tratar al pueblo de Dios. Entonces, bueno, fue capturado y fue deportado a Babilonia. O sea, hubo 3 deportaciones a Babilonia, fue en 3 etapas y Daniel fue en la primera etapa para lavarle el cerebro y hacerle adoptar la cultura babilónica. En Babilonia pasó el resto de su vida. Daniel atravesó por la mayor parte del exilio, o sea, exilio es lo mismo que cautividad. Muy pronto emergió a una posición de autoridad en el gobierno y sirvió como confidente de reyes. Y también fue profeta de 2 imperios mundiales. Estos son el imperio babilonio y el imperio medo-persa. Entonces, acuérdense que cuando Daniel fue llevado a la cautividad, el imperio que gobernaba era Babilonia. Y es importante decir que acabamos de ver el profeta Ezequiel, que también estuvo en la cautividad, pero Ezequiel, Dios lo usó de otra manera tan diferente, pero de alguna forma los 2 profetas estuvieron en ese tiempo de la cautividad, pero Daniel fue durante toda la cautividad. Ezequiel, digamos que con el pueblo, ¿se acuerdan que se sentaba junto a los que se sentaban allí en el río? Y Daniel, Dios, por sus propósitos, lo puso en un puesto de eminencia.
pero a los dos fueron usados por Dios y fueron siervos de Dios. Y es lo que tenemos que entender. Dios pone a cada uno de nosotros en el lugar donde Él quiere, porque Dios tiene un plan y un propósito específico. Así como a Ezequiel lo usó para algo durante ese tiempo, a Daniel, Dios también lo usó en esa posición de autoridad en el gobierno. Él fue confidente de reyes y dice aquí que también fue profeta en 2 imperios mundiales. Entonces, repito, Babilonia conquistó a la nación de Israel, lo que quedaba de Israel, pero luego el imperio medo-persa conquistó a Babilonia, de tal forma que Daniel sirvió bajo 2 diferentes imperios, bajo el imperio de Babilonia y posteriormente bajo el imperio medo-persa. Y Dios le dio gracia con esos diferentes gobiernos. Y qué tremendo es, ¿no? Aún nosotros ahorita, por ejemplo, en nuestro país, generalmente cuando alguien trabaja para un presidente o para un partido que entró con un partido político al gobierno, cuando ese gobierno sale del poder, ¿qué pasa? Pues muchos pierden sus trabajos, saben que van a salir porque el nuevo gobierno trae a su propia gente, pero como Dios mantuvo a Daniel en 2 imperios. Es muy relevante eso, porque muy bien el otro imperio, Medo-Persa, pudo haber dicho, no quiero nada con Daniel, él trabajaba con Nabucodonosor, mátenlo, no sé, pero Dios lo volvía a poner, volvía a ver la oportunidad donde no había quien interpretara, no, y buscaban a Daniel, y Daniel volvía a estar en ese lugar de eminencia donde Dios lo puso. Y ahí no es nada más que la mano de Dios. No fue Daniel buscando algo, ¿verdad? Es algo muy importante, porque hoy en día, lamentablemente, como el pastor Jorge siempre le dolió, le consternó en su corazón, ver a muchos pastores y ministros tratando de buscar en el gobierno ayuda, ¿no? Alguna relevancia, alguna importancia, y usaban ejemplos como Daniel, por ejemplo, para decir, es que mira, Daniel estuvo en lugares de eminencia, en lugares de... Pero Daniel nunca los buscó, jamás. Al contrario, su fidelidad a su Dios puso su vida en peligro de muerte. Pero Dios lo sacó una y otra vez, y él jamás algo que caracterizó el ministerio de Daniel, jamás se dio la gloria a sí mismo. Siempre que Dios lo respaldó, siempre dijo, no fui yo, sino el Dios al que sirvo. Siempre fue su característica de Daniel. Entonces vemos que Daniel no estaba buscando relevancia. Al contrario, o sea, si hubiese buscado relevancia Daniel, cuando lo invitaron a sentarse a la mesa del rey, pues cualquiera de nosotros que quisiéramos darnos a notar estaríamos pero emocionados, sentados a la mesa del rey, y en estas épocas hasta subiendo selfies de que estamos en la mesa del rey, ¿verdad? Para que todos sepan en dónde estamos, delante del rey. Pero él dijo no, porque se había propuesto en su corazón no contaminarse. Entonces a él le importaba mucho más agradar al verdadero Rey de Reyes que al rey de la potencia mundial más grande del mundo. Un joven de 15 años. ¿Y por qué un joven de 15 años hacía y tenía tal comportamiento? Dice la palabra de Dios, porque en él había un espíritu superior, que era el Espíritu de Dios. Ninguna persona en su propia naturaleza podría mantenerse ante esta presión, ante esta tentación, sino solamente uno en cuya vida habita el Espíritu Santo. Y ese fue Daniel. Entonces, vamos a ver cómo Dios obra en esta vida y cómo Dios puede obrar en ti, porque, ¿sabes? El mismo Dios que habitó en Daniel es el que habita en ti y en mí. Entonces, no estamos confiando en que vamos a hacer luz en nuestras fuerzas, sino estamos confiando que Dios, el que vive en nosotros, nos va a dar la gracia y la fuerza para serle fieles, como Daniel fue fiel
en ese tiempo. Entonces sí es un libro realmente impresionante, precioso, que yo le pido a Dios que a cada uno de nosotros nos ministre, porque yo ni el mejor expositor de la Biblia les puede ministrar a ustedes lo que solamente Dios les puede ministrar. Entonces, ¿en dónde estoy? Esperen, déjame. Entonces, ok, Daniel, gracias. Daniel es mencionado por Ezequiel, allí en el capítulo 14:14, no lo busquen, como siendo justo y sabio. Ahí tienen la referencia. El escritor de Hebreos hace referencia a él como a uno de los profetas que por fe taparon boca de leones. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 11. El libro de Daniel, como el resto del Antiguo Testamento, está escrito en hebreo. Y esto es importante, excepto los capítulos del 2 al 7, o sea, del 2:4 al 7:28, están escritos en arameo, que también se le llama caldeo. ¿Por qué? Porque el arameo era la lengua comercial y diplomática de aquel tiempo. Cuando Babilonia creció y emergió a ser una potencia mundial. Babilonia no era una potencia mundial, la potencia mundial era Asiria antes de Babilonia. Pero Dios permite que Babilonia crezca, se fortalezca, se haga grandiosa y poderosa y acaba con Asiria. Entonces Babilonia utilizaba esta lengua, hablaban el caldeo y era la potencia mundial, era el gobierno el que dominaba. Hagan de cuenta, como hoy en nuestros días, ¿cuál es el idioma de los negocios hoy en nuestros días? El inglés, ¿no? El inglés es el idioma en todo el mundo que se habla como una lengua universal. O sea, si no sabes inglés, realmente estamos llegando a un punto en el que vas a tener dificultades para conseguir un trabajo o viajar, porque es el idioma. ¿Por qué? Porque nos guste o no, y aunque Estados Unidos haya decaído o está en decadencia, Estados Unidos ha sido por muchos años una potencia mundial. Entonces, igual aquí Babilonia, y entonces hablaba ese idioma, ese era el idioma de los negocios, y esa parte se escribió en ese idioma, ¿sí? En el idioma caldeo. Aparte que había algunos documentos oficiales que fueron escritos y fueron integrados ahí, ¿no? Como el testimonio, por ejemplo, de Nabucodonosor, que vamos a ver más adelante lo que Dios hizo en él. Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías fueron profetas contemporáneos proféticos de Daniel. No vivieron exactamente en los mismos años, pero de alguna forma fueron contemporáneos a él. Es probable que Daniel escribiera este libro entre el año 536 y 530 a.C. Vamos a repasar el contexto histórico, que ya lo sabemos, pero es bueno repasarlo una y otra vez. El libro comienza en el año 605 a.C., cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y llevó a Daniel, a sus 3 amigos y a muchos otros al exilio. Como les digo, reclutó más específicamente jóvenes para que estuviesen en el palacio, para ser entrenados, para que estuviesen a servicio del reino de Babilonia. Son como estrategias de los gobiernos que todavía hoy se siguen, ¿no? Por ejemplo, se sabe que muchos de los presidentes y gobernadores del mundo son reclutados desde muy, muy jóvenes, son reclutados por las famosas, es chistoso decirlo así, por las famosas sociedades secretas, que se sabe que existen, los reclutan y los van perfilando y los van formando para llegar a puestos clave de gobierno a nivel mundial. Esa estrategia que hoy se sigue no es una estrategia que sea nueva. Aquí lo vemos, era lo que hacían, buscaban a lo mejor de lo mejor. Y Daniel y sus amigos, junto con otros jóvenes, eran jóvenes que ellos evaluaron y vieron que eran inteligentes, que eran capaces, que eran sanos, que, como dice el mundo, que había potencial humano para hacerlos parte importante de su reino, con el objetivo de que ellos fueran útiles a esa Babilonia que de alguna forma representa pues el sistema del mundo, ¿no? Era lo que ellos querían lograr, que ellos fueran útiles
al sistema del mundo, haciéndoles lavado de cerebro, que se olvidaran de sus raíces, de su origen, de su Dios, para hacer que su mente y su corazón, como dicen ahora en las empresas, se pusieran la camiseta de Babilonia y fueran útiles ahí. Pero aún en esa gran dificultad que podemos ver, en ese gran reto de estar ahí en ese sistema babilónico, fueron útiles a Dios, el verdadero rey. Entonces no es imposible. Yo sé que hoy en día tenemos un gran reto que a veces pareciera imposible ser la sal, ser la luz, ser útiles en medio de un sistema que nos quiere para el mundo, en medio de un sistema que atrae nuestros afectos, un sistema que nos quiere hacer suyos, porque el mundo nos quiere hacer suyos. Y a veces pareciera tan difícil, pero este libro nos inspira a decir, sí se puede servir a Dios en un sistema tan corrupto como en el que hoy vivimos. Entonces, yo espero con todo el corazón que esto les inspire y ustedes enseñen a otros y ministren a otros, primeramente con sus vidas, a saber que en este sistema del mundo, los hijos de Dios seguimos sirviendo al Dios Todopoderoso y que sí se puede, sí se puede. Entonces, vamos a ver, dice, después pasa el derrocamiento final de la supremacía babilónica en el año 539 a.C., cuando Medo-Persa sitia a Babilonia. Ese cambio de gobierno, o sea, que Babilonia cae y ascienda el poder, el gobierno medo-persa, eso lo vemos en el capítulo 5 del libro de Daniel, que hoy lo vamos a ver. Y va más allá al 536 a.C. Después que Daniel fue transportado a Babilonia, los babilonios victoriosos conquistaron Jerusalén en 2 etapas posteriores. Acuérdense que dijimos que fueron 3 etapas o 3 deportaciones. En ambas ocasiones deportaron a más judíos cautivos. Daniel recordaba fervientemente su hogar, en especial el templo de Jerusalén, casi 70 años después de haber sido llevado lejos de él. Eso en Daniel 6:10, no lo busquen, pero es cuando se prohíbe que oren a otro Dios o otra persona que no fuera el rey, y dice la palabra que Daniel, como era su hábito, abría sus ventanas y hacía oración, de alguna forma viendo hacia donde estaba el templo. Imagínense, ya para ese tiempo Daniel ya no era un niño, ya era una persona grande, anciano, por decirlo así. Ya habían pasado 70 años o casi 70 años que había sido deportado, y todavía todos los días recordaba su origen y recordaba el templo, no como una adoración al templo, sino basado en la oración de Salomón, que vamos a ver si nos da tiempo de verla más adelante, cuando Salomón consagró el templo a Dios, hizo una oración muy bonita que decía: Señor, y si somos llevados lejos, y si somos esparcidos a causa del pecado, vamos a orar hacia este santo lugar y tú nos vas a oír. Y en base a esa palabra, él oraba y recordaba con afecto ese templo. Yo les comentaba o les compartía en alguna predicación hace unos meses atrás que lamentablemente cuando comparamos nuestras vidas a la vida de Daniel ahora con la pandemia, muchas iglesias en todo el mundo que empezamos con estos servicios en línea, ya no queremos regresar, ¿verdad? Algunos a lo mejor no regresarán por cuestiones relevantes. Yo no estoy diciendo que todos seamos medidos de la misma forma, pero les voy a decir que la gran mayoría de la gente, hijos de Dios cristianos, nos hemos enfriado en esta pandemia. Y a muchos ya como que no, qué flojera regresar a la congregación, es mejor aquí estar en pants, en pijama, con mi cafecito, ¿verdad? Y así me la llevo a gusto, ¿no? Pero cómo Daniel deseaba, anhelaba con todo su corazón, atesoraba ese legado de parte de Dios, que ahora sabemos que Dios no habita en un templo hecho de manos de hombres, sino habita en vidas.
habita en cada uno de nosotros, pero también dice la palabra de Dios que como iglesia somos piedras vivas, casa espiritual, así lo dice en la epístola de Pedro. Entonces, no nada más, sí habita Dios en mí, pero cuando nos unimos esas piedras vivas, ahí está el Señor, ¿no? Entonces, qué hermoso que Él, a pesar de que le querían lavar el cerebro, que lo querían hacer importante, que fácilmente se pudo olvidar de sus raíces, Él, 70 años después, lejos, recordaba con mucho cariño, respeto y añoro ese legado santo de parte de Dios que le dejó su familia, el único Dios verdadero. El pecado sin arrepentimiento de Judá finalmente trajo el juicio de Dios, del cual los profetas habían advertido constantemente. El Israel del reino del norte había caído antes, eso ya lo habíamos visto, había caído antes en manos de Asiria, lo que hemos dicho una y otra vez, que le llaman las 10 tribus perdidas de Israel, que ya vimos en la clase pasada de Ezequiel que Dios tiene un plan para esas tribus también. En el 722 a.C. sucedió eso. Ahora, con la cautividad de Judá, el juicio estaba completo. Ya había sido llevado una parte de la nación, el reino del norte, porque se acuerdan que era un reino dividido en norte y sur. El norte ya había sido llevado. El reino del sur no entendió, no creyó que le fuera a pasar lo mismo que al reino del norte. Se creían especiales, a lo mejor se creían que como ellos sí tenían la capital Jerusalén, a comparación del reino del norte que tenían una capital. Ahora sí que no era, ¿cómo se dice cuando es mentira? Porque esa nunca la estableció Dios para adoración, que era Samaria. Los judíos se creían como superiores, ¿no? Porque ellos decían, nosotros sí tenemos el templo, Jerusalén es el lugar efectivamente que Dios estableció, y ellos tienen algo apócrifo, ¿no? Los samaritanos tienen algo apócrifo, y yo creo que eso los hizo sentir que nunca les iba a pasar lo que les pasó a las naciones. Y a veces como hijos de Dios caemos en una falsa confianza tan tremenda que vemos a otras personas pasar cosas y pensamos, jamás me va a pasar a mí. Y eso es un peligro, es un gran peligro. Al final ellos estaban mal delante de Dios, y aún en Jeremías vemos cómo ellos iban al templo y confiaban en el templo. Iban al templo y decían, aquí estamos en el templo y Dios nos va a ayudar. Y eso es en Jeremías capítulo 7, se los recomiendo que lo vuelvan a leer. Y creían que por ir al templo y tener el templo y por sus oraciones nada les iba a pasar. Cuando Jeremías se puso allí en el día de reunión en el templo, les empezó a decir, ustedes creen en este templo y este templo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ustedes viven así y así y así. Entonces, esas son lecciones para nosotros, no para que nos admiremos de lo que ellos vivieron, sino para que veamos nuestras vidas y nuestros caminos delante de Dios. Entonces, en Babilonia, Daniel recibió la palabra de Dios con respecto a etapas sucesivas de dominio mundial gentil a lo largo de los siglos, hasta que el gran conquistador, el Mesías, termine con el gobierno de los gentiles. Daniel, durante la etapa de la cautividad, sirvió a Dios fielmente bajo el gobierno de 3 reyes, Nabucodonosor, Belsasar y Darío, sin comprometer jamás en absoluto su fe en Dios. Entonces, dijimos que Daniel sirvió 2 diferentes gobiernos mundiales, ¿cuál? Babilonia y el Medo-Persa. Y sirvió bajo 3 reyes paganos, Nabucodonosor y su hijo Belsasar, que eran reyes de Babilonia, y posteriormente Darío, que era rey de Medo-Persa. Así fue el servicio de Dios. Ahí en Babilonia Dios le dio a Daniel revelación de lo que seguía a nivel mundial en cuanto al gobierno y al plan de Dios para su pueblo. Ese es el contexto histórico. Vamos a ver una introducción. Daniel fue escrito para alentar a los judíos exiliados al revelar el plan de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo. Vamos al Salmo 137, que es un salmo
muy bonito, muy melancólico también, de veras, que yo creo que ustedes se lo saben muy bien, ya lo hemos leído varias veces en este estudio y vamos a leer por lo menos un versículo. Digo por lo menos porque me llega tanto que cuando me doy cuenta ya estoy leyendo todo el capítulo. Y el versículo que dice aquí es el 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra? Era una pregunta que se hacían, pero esa pregunta va más profunda. Quiero que piensen, y les he dicho, cada escritor, cada profeta, Dios le dio un mensaje por alguna razón, ¿sí? A cada profeta Dios le dio un mensaje con un motivo, ¿sí? A Ezequiel parte fue para contestar y explicarle a los cautivos la razón por la que estaban ahí, ¿sí? Y en el libro de Daniel, un motivo por el cual fue escrito fue para alentar a los judíos exiliados al conocer el plan de Dios para sus vidas. Vamos a verlo, no me quiero adelantar, pero ¿cómo lo relacionas con este versículo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Aunque les pedían, a ver, canta de esos cantos que cantabas en Sion, decían, no podemos, ¿cómo vamos a cantar en tierra de extraños? Esto es sagrado. Una de las preguntas que ellos se hacían era, ¿cómo vamos a adorar? Nacimos para adorar a Dios. Dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de su nombre. Fuimos creados para gloria mía, los hice, dice el Señor. Ellos sabían que el origen, el propósito, la razón de que ellos existían era para alabar a Dios y ellos decían, ¿cómo vamos a alabar a Dios en tierra de extraños? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? Hemos perdido el propósito como nación porque nacimos para Dios, por Dios y para Él. Entonces, ¿cómo vamos a cantar aquí? ¿Cómo vamos a cumplir nuestro propósito? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y en parte el libro de Daniel contesta esas preguntas. Y vamos a ir viéndolo. Dice el tema preeminente del libro. Ese es el tema que tienes que entender. Así como, ¿te acuerdas cuál era el tema preeminente en el libro de Ezequiel? ¿Recuerdas? A ver si alguien se acuerda. Podemos hacer muchas cosas, pero un tema. El tema clave en el libro de Ezequiel. ¿Quién se acuerda? A ver si alguien lo escribe. 4 palabras. 4 palabras. La gloria de Dios. La gloria de Dios en Ezequiel. Fue el tema clave. Todo el libro de Ezequiel se centra en la gloria de Dios. Desde el capítulo 1 hasta el final del libro de Ezequiel, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Dalia. Ahora, en el libro de Daniel, el tema principal, el tema más relevante que cubre todo el libro es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones y su reemplazo final con el verdadero rey. El tema relevante en Daniel es Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores que está sobre todo poder y dominio humano. Ese es el tema de Daniel y es tan importante entenderlo para nuestras vidas, hermanos, tan importante. Dejar de poner la vista en el hombre, dejar de impactarnos por un hombre. Siempre queremos depender de un hombre, somos idólatras, somos corruptos, nuestra naturaleza busca un hombre tan así que el pueblo de Dios decía,
queremos a un rey como el de las demás naciones. Danos un rey, queremos ver a un hombre que sea nuestro rey. ¿Y qué fue eso? Fue un rechazo al gobierno de Dios, porque cuando Samuel se contristó, Dios habló con Samuel y le dijo: Samuel, no es a ti a quien rechazan, es a mí a quien rechazan. Entonces, en este libro de Daniel, Dios quiere demostrar quién verdaderamente reina, quién verdaderamente gobierna, quién está sobre todos. Los reyes van, los reyes vienen, los gobiernos cambian, pero Dios reina y Él tiene un control sobre todas las cosas. Y es lo que vamos a ver en este libro. Tan es así que Dios le dice a Daniel quién iba a ser el siguiente gobierno mundial antes que sucediera. En el capítulo 2 hay una visión del rey Nabucodonosor y Dios le da qué gobiernos iban a suceder. Y habla de ese segundo gobierno que fue el gobierno de Meda y Persia. Y sucedió. No le sorprende a Dios. Los gobiernos y las potencias mundiales no surgen de repente de la nada. Dios les permite, Dios es el que dice, en Deuteronomio dice: yo te di el poder y yo te hice rico porque yo tengo el poder, le dijo Dios a su pueblo, de hacer grande y de hacerte pequeño. Yo soy el que tiene ese poder. Entonces, eso es el libro de Daniel, ¿sí? El gobierno de Dios y cómo los gobiernos humanos, aunque ellos no sepan, no lo entiendan, están siguiendo un plan de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo está, te guste o no, lo entiendas o no, está avanzando el mundo a un plan de Dios. Dejemos de pensar y darle una importancia a Satanás que no la tiene. Porque a veces actuamos como si Satanás tuviera el dominio del mundo. Sí, es el Dios de este siglo, pero el único que reina y gobierna sobre todo es Dios, no Satanás. No Satanás. Entonces, esto está avanzando hacia un plan de Dios y el plan de Dios es que va a venir un gobierno que va a destruir el gobierno humano y ese gobierno va a ser eterno y es el gobierno del Señor Jesucristo por la eternidad. Y de eso habla el libro de Daniel. Entonces, Dios soberanamente permitió a los gentiles dominar sobre Israel, que es lo que conocemos como el gobierno de los gentiles, ¿sí? Digamos que el gobierno de los gentiles comenzó a partir de Babilonia. Cuando Babilonia se levanta como potencia mundial y domina sobre Israel, podemos decir que a partir de ahí comenzó el gobierno de los gentiles. ¿Hasta cuándo terminó el gobierno de los gentiles? No ha terminado. Seguimos en ese gobierno de los gentiles. ¿Hasta cuándo va a terminar? Hasta que el gran conquistador, el rey de reyes y el señor de señores reine por toda la eternidad. Hasta ahí, hasta cuando Él venga en su segunda venida a ejecutar su plan eterno, es que se terminará el gobierno de los gentiles. Entonces Dios dice, en su soberanía, Dios permitió que Babilonia sometiera a Israel. Y a partir de ahí, Israel ha sido sometido por diferentes naciones hasta que venga la promesa del Señor y cumpla el plan que Dios tiene para la nación de Israel, tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, estas etapas del poder gentil son presentadas en los capítulos 2 y 7. El capítulo 2 de Daniel, que hoy vamos a ver, hoy no vamos a ver el 7, hoy vamos a ver desde el 1 al 6, pero es bueno saber que el capítulo 2 y el capítulo 7 son paralelos, ¿sí? El próximo discipulado en diciembre vamos a complementar la enseñanza del capítulo 2 y el capítulo 7. Un aspecto clave dentro del tema principal del control soberano de Dios es la venida del Mesías para gobernar al mundo en gloria sobre todos los hombres. Él es como una piedra en el capítulo 2 y como un hijo de hombre en el capítulo 7. Además, Él es el ungido.
el Mesías. Bosquejo. Un bosquejo sencillo es de los capítulos 1 al 6, la característica de los primeros 6 capítulos es que la mayor parte de su contenido es histórico. Quizá excepto el 2, aunque es histórico porque narra un acontecimiento cuando Nabucodonosor tuvo este sueño y mandó a traer a todos sus magos y adivinos y no sé cuánto, y no podían darle la interpretación y menos porque no se acordaba del rey del sueño y no podían decirle ni el sueño. Pero los primeros 6 capítulos básicamente de Daniel son históricos y a partir del 7 al 12 son proféticos. Entonces así es una forma rápida de entender el libro. Vamos a ver el capítulo 1, la resolución de Daniel. Y hablo de la resolución porque dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nabucodonosor había seleccionado a algunos jóvenes hebreos distinguidos para entrenarlos en la cultura babilónica. Daniel y sus 3 amigos eran parte de este grupo selecto. Cambiarles el nombre era parte de la técnica de lavado de cerebro, eso lo hacían. Acuérdense que las naciones eran expertas en eso. De hecho, para eso se los llevan a otro lado. ¿Ustedes se acuerdan? Y lo hemos dicho, aún pasó cuando Asiria conquistó al reino del norte. ¿Cuál era una de las cosas que hacían en ese tiempo las naciones? Agarraban al pueblo que conquistaban y sacaban gente de ese pueblo y lo llevaban a otro lado y a otras naciones que conquistaban, la sacaban de su lugar y la llevaban a otro lado porque era una técnica para desarraigar a las personas de sus orígenes, de sus raíces. Es por eso que ya hemos explicado que la raza samaritana que se formó era una mixtura entre las 10 tribus con otras naciones que había conquistado Asiria. Entonces era muy común que las naciones deportaran y desarraigaran a las naciones que conquistaban y las llevaran a otro lugar. Y en este caso, Babilonia llevó a lo mejor de lo mejor, principalmente a lo que ellos le veían mayor potencial, los llevaron a Babilonia y empezaban un proceso de cambiar el nombre, ¿sí? Un proceso de lavarles el cerebro. Y a estos jóvenes, eran jóvenes que tenían humanamente mucho potencial. Entonces dijeron, tenemos que hacer que se olviden de sus dioses, de sus raíces, para que no sean útiles, para que sirvan con los cautivos, para que hagan trabajos para nosotros. Y entonces lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. Por ejemplo, Ananías significa Dios es misericordioso y le dijeron, ya no te vas a llamar Ananías. Olvídate de tu Dios misericordioso, olvídate de eso. Te vas a llamar Sadrach, que significa iluminado por Dios Sol, ¿sí? Por sus dioses. A Misael, que significa quién es como Dios, le cambiaron el nombre a Mesac, que significa quién como Istar, que es un dios también de Babilonia. A Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le dijeron, tú ahora te vas a llamar Abed-Nego, que significa esclavo de Nabu. A Daniel, que significa Dios es mi juez, le dijeron, tú te vas a llamar Belsasar, que significa príncipe de Bel, que era un dios muy principal en Babilonia. O sea, ustedes olvídense de su Dios, de su Señor, Él no es su ayuda, Él no es misericordioso. Ustedes y su nuevo Dios es Nabú, es Istar, es Bel, es el Dios Sol. Esta es su nueva vida y ellos no podían hacer nada en contra de eso, nada. Pero qué difícil, porque los reclutaron y les decían, ustedes van a tener una agenda especial, ustedes van a comer de los manjares de la mesa del rey, ustedes tienen potencial, son importantes, tenemos planes para ustedes. Yo les voy a decir, humanamente suena fabuloso, ¿no? Que te digan hasta cuando trabajas en una empresa donde te meten a un plan de sucesión, a un plan de desarrollo, te sientes emocionado porque, bueno, ya estoy en un plan de desarrollo, voy a ser gerente o director o qué sé yo, ¿verdad? Te sientes entusiasmado y emocionado de tener tal oportunidad. Imagínense, Babilonia, hermanos, era una potencia mundial. Necesitamos entender la magnitud de
de lo que fue Babilonia. Fue una nación poderosa, famosa, ¿sí? Una nación no nada más poderosa en fuerza, sino aparte espléndida. ¿Qué otra palabra puedo usar para no usar la palabra gloriosa? Pues no sé, majestuosa. Era, era muy hermosa arquitectónicamente. Entonces, era como algo humanamente impresionante ser parte de ahí. Ahora que te digan que estás siendo reclutado para ser servidor, parte de los más importantes funcionarios del gobierno de la nación más importante del mundo, pues wow, eso fue lo que fueron llamados Daniel y sus amigos cuando los invitaron a participar de la comida del rey. Y ellos no quisieron. Y eso les podía costar la vida, hermanos, les podía costar la vida. ¿Por qué no quisieron? ¿Sí? Puede haber dos razones importantes por las que no quisieron. Una, porque lo más seguro es que esos alimentos habían sido ofrecidos a ídolos, que era la costumbre de ese tiempo, así como en nuestro país en ciertas fechas la gente cocina tamales o no sé, y los ofrece a los ídolos. Bueno, en ese tiempo era común que la gente ofreciera sus alimentos a sus dioses, a sus ídolos, que sabemos que son demonios. Pero también Dios había sido muy, muy preciso en cuanto a la dieta del pueblo de Dios. Les dio animales limpios y animales no limpios. No podían comer, por ejemplo, cerdo, ¿sí? No podían comer ciertos animales. Y era algo muy relevante, tan relevante que todavía a Pedro, en Hechos capítulo 10, creo, le costó trabajo entender que Dios ahora estaba diciendo, puedes comer de todo. No, le costó trabajo entenderlo porque era relevante para el pueblo no comer animales no limpios. Y él decidió, no voy a comer nada que no sea lo que está permitido por Dios. Y entonces hace un trato con el jefe de los eunucos y entonces dijo, pues déjanos comer a nosotros legumbres por 10 días y luego nos examinas. Y así fue. Y a los 10 días dice que sus rostros se veían más sanos y más robustos que todos los de los demás, porque aún el jefe de los eunucos podía ser asesinado por desacatar una orden del rey. O sea, estaban en riesgo de muerte. Yo te quiero decir, hoy con el cristianismo que vivimos, que usamos la prudencia para ocultar nuestra cobardía. Decimos, no, pues sé prudente, mejor hazle así o hazle así. ¿Qué pensarías tú si Daniel y sus amigos hoy se acercaran a ti y te pidieran consejo? Oye, estamos en el reino de Babilonia y se nos está diciendo que comamos, pues a lo mejor le diría, ¿sabes qué? Siéntate a la mesa del rey y pues, ¿mande? Ándale, muy buena. Me está diciendo la hermana Vicky, me está diciendo, esa es una muy buena que hubiésemos dicho, ¿no? Pues tú ora a Dios y bendice los alimentos, ¿no? Bendice los alimentos y con eso ya tienes, Dios sabe la situación en la que estás tan difícil y pues tú descansa en Dios y pues ora por los alimentos, ¿no? Y ya. Queremos bendecir lo que Dios no ha bendecido y Dios solamente bendice la obediencia. Entonces, imagínate, esto me hace pensar mucho de nuestro cristianismo hoy en día, que vivimos un cristianismo muy cómodo. Y repito, usamos la prudencia para cubrir nuestra cobardía. Y tenemos que decirle a Dios que nos ayude, hermanos, porque se están viniendo tiempos difíciles, donde no me sorprendería que más y más cristianos sean puestos en la cárcel. Me acuerdo hace como 4 o 5 años una juez
de Estados Unidos, el estado de Kentucky, fue puesta en la cárcel, ya no supe qué pasó con ella. Fue puesta en la cárcel por negarse a casar a un matrimonio homosexual. Ahora ya, si mal no estoy, ya salió en las noticias que también los médicos no pueden rehusarse a, ¿cómo se dice? Abortar, ¿no? Corríjanme ustedes, pero estoy segura que leí en las noticias recientemente que ya los doctores no pueden negarles el servicio a alguien que busque abortar, que es un asesinato. Entonces, pues lo dejo ahí para que lo meditemos, ¿no? Entonces, Dios recompensa a Daniel y a sus amigos de alguna forma, porque a ellos Dios les dio una tremenda inteligencia y conocimiento, dice, en todas las letras y ciencias, y fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. Vamos ahí a Daniel tantito, porque este es un tremendo principio de este libro. Es tan tremendo, hermanos, que yo creo que no se hubiese dado lo demás en la vida de Daniel si no hubiese tenido este comienzo. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. En esa prueba fue fiel. Demostró fidelidad a Dios, confiabilidad, y Dios le dio y le puso en eminencia y le dio revelaciones y le dio más. A veces nos preguntamos qué pasa con nuestra vida delante de Dios. Hermanos, quisiéramos revelación de Dios, quisiéramos sueños, quisiéramos ser usados, quisiéramos inteligencia en el trabajo, estar por ser cabeza y no ser cola. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra vida a la muerte como la hizo Daniel por una comida? Y aparte, que Daniel no se, ¿cómo se dice cuando te embelezas, ¿no? Te ciegas por la grandeza, por el glamour, ¿no? Por la fantasía que te ofrece el mundo. Hay mucha gente que pierde el piso y se emociona. Oye, voy a estar con el presidente de Estados Unidos a su mesa y voy a estar allá y nos embelezamos. Hermanos, para Daniel había un rey más grande que el rey Nabucodonosor. Él no veía al rey Nabucodonosor como cualquiera de nosotros lo hubiésemos visto, es el rey de Babilonia. Nos hubiera impresionado, hasta nerviosos nos hubiésemos puesto estar delante del rey. Había una revelación en la vida de Daniel que él, el rey de Babilonia, se le hacía nada comparado con el rey al cual él servía. Por eso es muy importante este capítulo. ¿Quieres que Dios te use, hermano? Necesitas la revelación, y yo necesito la revelación de quién es Dios. Entonces, dice, versículo 17, y con eso termino y vamos a hacer un descanso. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. ¿Fueron otros jóvenes también judíos? Claro. Ellos eran solamente 4 de cientos de jóvenes judíos que habían sido reclutados. Pero de los únicos que se habla que se habían separado, que se habían afirmado en su Dios, fueron estos. ¿Y qué pasó con estos? A ellos, no a todos los judíos que estaban ahí reclutados, a ellos. Dice
que no había otros como ellos en todo el reino. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Imagínate unos jovencitos de 15 años que dices tú, pues qué experiencia qué experiencia puede tener no ha vivido en nada, no ha vivido nada de las experiencias de la vida, ¿no? No es la experiencia vivida, sino la relación que uno tiene con Dios. Y recuérdame, creo que en el Salmo 119 dice, así ya me acordé, dice, David, me has hecho más sabio que los viejos. ¿Y cuál es la clave? Por guardar tu palabra. ¿Quieres ser sabio? Obediencia a Dios. Guardar la palabra de Dios, aunque te cueste tu reputación y aunque te cueste la vida. Y entonces vamos a ver cómo Dios nos empieza a utilizar para gloria de Él, no para gloria tuya, para que Él y solo Él sea glorificado. ¿Qué inicio de este libro? Que te inspire y me inspire a vivir el poder. ¿Quieres vivir el poder? El poder del cristianismo no está en gritar mucho, en saltar mucho, está en vivir en santidad y en fidelidad al único que la merece, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el poder del Evangelio. Lo demás es emocional. El poder es la obediencia y la fidelidad a Dios, aún a costa de nuestra propia vida. Vamos a hacer un descanso de unos 5 o 10 minutos y vamos a regresar con el capítulo 2 del libro de Daniel. Entonces vamos a desconectarnos y ahorita mando la liga de nuevo.